todos y a todas. Quisiera agradecer profundamente la presencia de Alexander con nosotros, aprovechando que coge unos días de descanso, pues pensamos en tener ese encuentro. Presentarle a él también es presentar toda la línea Nube Vacía, porque es el que sustituye a Billy en este momento. Creo que sobran las palabras para presentarlo. Él forma parte de esta familia del Zen, forma parte también de nuestra trayectoria desde que comenzó aquí en Gran Canaria el Zen. Desde los inicios él está presente también en medio de nosotros. Darte las gracias, Alexander, por estar aquí con nosotros. Gracias, Celso. Buenas tardes a todas y todos. No sé si es mejor que me siento estando de pie. Si me siento, desaparezco. Peor, mejor. ¿Quieres una banqueta alta? ¿Quieres una banqueta alta? Una silla y sí, por... Sí, vale. Hemos hablado con Celso un poco sobre el tema de la charla y la hemos fijado en un tema que lo hemos tratado en la última reunión de los maestros y responsables de grupos del Zen aquí en España. Y el tema es la relación discípulo-maestro, primero en la cotidianidad y luego en el llamado Zen. Es un tema con una cierta importancia porque en la clásica tradición de muchos llamados caminos espirituales se encuentra uno casi siempre con algún monje y algún maestro, algún discípulo, algún maestro, y el maestro siempre aparece como un gran maestro y el discípulo como un tonto y pregunta miles de veces y se lleva una paliza, una respuesta, si no paradójica, por lo menos de vez en cuando bastante desagradable, y así siguen. De vez en cuando estas charlas terminan con una frase y el discípulo se iluminó o se despertó. Pero ahora hablando bastante en serio y hablando del Zen en la cotidianidad, es decir, hablar del Zen en la cotidianidad es en sí mismo una tontería. Debido al hecho de que si hubiéramos podido hablar del Zen independientemente de la cotidianidad, tuviéramos por lo menos dos cosas, el Zen y la cotidianidad. Mientras tanto, en el Zen, por lo menos, casi siempre se habla, y por eso aparece el Zen, de la unidad. Por eso, la separación entre el Zen y la cotidianidad o es falso o artificial. Suponemos que es artificial y suponemos que la mirada o la experiencia relacionada con lo que llamamos Zen se debe a la experiencia de la unidad del ser. Suponemos que la experiencia de la unidad del ser es verdadera por el momento. Esto quiere decir que todo, absolutamente todo, es uno. Y si es uno, esto no quiere decir que es un conjunto de varias cosas. Es completamente uno y hay una gran diferencia entre un uno y conjunto. Por eso, y solo por eso, en el Zen se habla de la unidad, porque cualquier cosita, persona o hecho en sí mismo carece de una subjetividad fija. Esto quiere decir que todo es lo que es tal y como es, porque lo es por el momento y aparece según las circunstancias. No que es y se queda en sí mismo para mucho tiempo fijo. Si alguien puede decir, vale, mi yo es fijo. Yo por lo menos algunos años me considero un yo. Y aunque quisiera, este yo no cambia. No es tanto. Nuestro yo no es fijo. Lo que ocurre es que durante cierto tiempo, lo llamamos así,
tenemos o existe una capacidad de la conciencia de mantener y construir una cierta autoimagen. Si fallan algunos ingredientes, no aparece una autoimagen. Un pequeño accidente, un poco de Alzheimer o demencia, y el yo se va al carajo. No es fijo. Se fija según la capacidad de mantener una fijación. Pero esta es una decisión, sobre todo inconsciente, en cada momento, porque nos seguimos recordando de lo mismo, seguimos proyectando algo parecido, seguimos manteniendo una identidad. Yo soy este cuerpo. Yo soy el quien vive en el número 16 de una calle X y así lo mantengo. Pero lo que no deseo a nadie, si te cortan una pierna, eres menos tú. ¿Es el yo eso? Es decir, que el reconocimiento más claro y directo en el llamado Zen, o el Zen se debe a ese tipo de reconocimiento, se puede cortar en dos frases. Todo es absolutamente uno porque carece de algo sustancial que esté fijo para todos los tiempos. Si hubiese algo fijo, no tuviéramos unidad, porque la unidad sería entonces un conjunto de cosas sueltas. Si miras al mar, y el mar es como una unidad, no se puede decir que el mar es una unidad de gotas. Si miras al mar, ¿dónde hay gotas? Y si hay una gota en el mar y esta gota quisiera hacer la experiencia de unidad, ¿qué puede hacer? ¿A dónde puede ir? ¿Qué ejercicio debería tener esta gota? ¿Puede alcanzar esta gota el mar? No, ¿por qué? Porque es el mar. Entonces, solo con esta imagen del mar, podríamos ver que la gota no es algo separado o distinto del mar, solo si existe como una gota, si mantiene una identidad, yo soy una gota. Pero la puedes mantener dentro del mar diciéndote yo soy una gota, vale. Pero esto te da la sensación de que tú eres algo fijo y separado. Te da la sensación, pero a lo mejor ni siquiera esto es de fondo la verdad. Pero mantienes dentro de la unidad la sensación de algo fijo y separado. Si esto podría ser así, entonces el ejercicio del Zen no consiste en encontrar o en alcanzar algún objetivo, porque igual que la gota pudiese hacer, ella desde el principio es el mar. Con lo cual, siempre vais a oír dentro del Zen de que no hay nada por alcanzar. Y si una gota quisiera alcanzar algo y lo quiere más queriéndolo, más se sentirá gota. Y si se sentirá más gota, más sensación de algo separado tendrá, aunque ni siquiera lo es en verdad. Es una locura, por eso en el Zen hay siempre tanta paradójica, o paradoja, ¿cómo se llama eso? Paradojas, porque por un lado lo somos desde el principio, y por otro lado tenemos la sensación de ser algo separado. Y lo más importante es que la separación no es un hecho real, sino es una manera de la percepción de la realidad. Por eso, en el Zen no se alcanza nada que no hubiese desde el principio. Si la unidad no hubiese desde el principio, no podríamos alcanzarla porque sería algo separado de mí, con lo cual no unidad, sino un algo. Algo más grande que yo, pero un algo limitado, no unidad. Si existe de verdad algo como unidad, entonces no es ni un algo, ni separado, ni limitado. Entonces no podemos ser separados de esto. Si es así, ¿qué puede
a ver o quién puede ser un maestro y para qué. Si desde entrada solo existe la unidad, ¿para qué necesitas un maestro si ya lo eres? Y de verdad no lo necesitamos para nada. Y nada con mayúscula. Porque en la realidad no lo necesitamos. Y si tú crees que un maestro te puede ayudar en alcanzar algo, perpetúas tu sensación de un pobre desgraciado que se cree que no lo es y no lo tiene. Y si más maestro buscas, más fijas esta sensación. Por eso es importante de que no caigamos en la trampa de que alguien tiene más que yo o es más que yo. Y esto en el Zen es de suma importancia. No hay nadie que pueda hacer ni siquiera una respiración por ti. Y no hay ningún hecho o ninguna persona que lo tenga necesaria o necesario para hacerlo por ti. En el mar, una gota no necesariamente debe ayudar a otra gota. ¿Para qué? Si las gotas son entonces solo ideas o fijaciones dentro del mar. Por eso, hablando de la relación discípulo-maestro dentro del Zen, no hablamos de las clásicas relaciones como lo conocemos toda la vida, de algún tipo de autoridad, o alguien que tiene más y yo menos. Esto es muy, muy, muy importante. Todos de entrada lo somos. Todos. Ningún maestro es algo o alguien más. Pero no todos somos conscientes de esto. Y esta es una cierta diferencia. Pero esta diferencia no es una diferencia de la calidad en el ser, sino en la calidad de darse cuenta de lo que se llama de conciencia. Y aquí sí hay diferencias. Y estas diferencias, aunque no tocan nuestro ser, porque todos somos el mar, por decirlo así, todos somos agua, día al día es una gran diferencia si tú eres consciente o no de eso. Otro simple ejemplo. Todos, en esta metáfora, todos somos inmensamente ricos. Pero si tú no lo sabes, te pasas la vida de un pobre y mendigo. Aunque puedes estar seguro, y ni siquiera esto lo sabes 100%, pero lo puedes creer de que un día todas tus deudas estarán pagadas, porque en tu cuenta hay suficiente dinero. Pero si tú no has visto tu cuenta bancaria durante de la vida, pasas una vida con poca gracia. Y esto sí que es una diferencia de la calidad de la vida en la cotidianidad. Por eso el Zen merece la pena no tanto para ganarse dinero, para encontrar algo donde yo puedo ser mejor que los demás, o alcanzar algún objetivo muy grande, sino el ejercicio del Zen consiste en tomar conciencia de lo que hay. En la metáfora del dinero, si tú vives con poco dinero, entonces, inevitablemente, normalmente, si tienes más responsabilidades, familia y todo esto, tendrás ciertos miedos. ¿Cómo llegaré al final del mes? ¿Cómo? Entonces, vas ahorrando, vas a trabajar mucho, no quieres perderte oportunidades y todo ese tipo de cosas. Y si alguien te va a decir, mira, mañana, en lugar de ir a trabajar, vete al banco y mira lo que tienes. Tú dices, no tengo vacaciones, no puedo ir al banco, ¿qué voy a tener? Con lo cual, sigues en la conciencia de carencia. El ejercicio del Zen no es un ejercicio que te toque la lotería,
El ejercicio del Zen no es un ejercicio de vivir algo extraordinario, pero es un ejercicio que consiste en dejar de buscar fuera para darse cuenta lo que hay. Y este ejercicio, debido a nuestras carencias y nuestras costumbres, no solo individuales, sino colectivas, es todo menos agradable. Porque si yo, con poco dinero, no voy a mañana a la entrevista o a mi trabajo, tengo miedo que lo pierdo. Y pocos arriesgarán no ir al trabajo y ir al banco y ver qué tengo. Y esto es una cierta problemática relacionada con el posicionamiento de este tipo de ejercicio. Por eso toda la espiritualidad clásica en el Oriente y Occidente, el Zen es muy minimalista, muy claro y solo relacionado o fijado en este tipo de experiencia, es déjate buscar por cualquier lado y atrévete a mirar quién eres de verdad, qué hay, cómo es la realidad. Y no lo das por hecho que es como tú crees que es. Este es el ejercicio. La locura de este ejercicio es arriesgar de perder el control por unos momentos, por un sesshin, y dejarlo todo. Dejar los pensamientos, dejar las imaginaciones, no solo exteriormente, que estoy una semana encerrado en terror en el otro sitio, sino que dejo de imaginarme o hacer planes o comparaciones para hacer esto, lo otro mejor, me queda, todavía me falta. No. Lo dejas a plena conciencia. Y entonces crece la posibilidad que te das cuenta de la plenitud del momento. Y esta plenitud del momento puede hacer algo con nosotros. Según cómo vives y según del tamaño de tu carencia, te puede pasar o te puede aparecer como una locura. Pero si tienes pocas carencias y eres más presente ya, puede ser incluso algo mucho más suave, según la carencia. Por eso el llamado despertar significa el darse cuenta de la realidad, no alcanzar algo extraordinario, sino darse cuenta de la realidad, y no solo tuya, sino de la realidad, con lo cual si miras en tu cuenta bancaria, no solo verás allí los millones, sino verás que todos los tienen. Por eso luego nuestras carencias mutuas pueden ser tratadas de una manera distinta de la que los hacemos ahora, donde intentamos estar muy pendiente de los demás, intentando ser muy amorosos, porque ellos dependen de mí, yo dependo de ellos, porque si yo no los visito, ellos se quedan muy mal, porque solitos no pueden, porque... Todo bien, pero por otro lado también hay mucho... Yo hago algo bien por el demás y los necesitan, como si los otros no pudiesen responsabilizarse de sí mismos, no pudieran tener acceso a su propia plenitud. Y muchas veces, bajo el nombre de amor, nos ahorramos experiencias más profundas en el ser, porque con sentimientos los tapamos uno al otro. Y por eso es tan duro de vez en cuando pasar temporadas solo consigo mismo sin buscar. Pero este es el salto en el ejercicio. Si es verdad que existe solo la presencia, entonces ella no es una carencia, sino es en sí mismo la plenitud. Pero para nosotros, el miedo de dejar todo lo que compone mi yo y mi yo soy esto, yo soy lo que necesito, es relacionado con un salto y por supuesto debajo hay mucho miedo. Y así estamos en la paradoja del ejercicio del Zen. Por un lado, se lo imaginamos como algo bonito, o el despertar como un algo bonito. Por otro lado, le tememos mucho miedo, porque no vamos nunca a experimentar
el espacio si tenemos miedo a perder la identidad yo soy una gota del agua. Si tú quieres mantener la experiencia yo soy una gota, no vas a tener la experiencia yo soy el mar. O lo uno o lo otro. Por eso, creer que yo voy a tener una experiencia mística es una tontería, es imposible. O mar o gota. Pero como estamos acostumbrados a gota, no apostamos por el mar. Y si apostamos por el mar, un poco, pero no arriesgándonos mucho. Porque no queremos quedarnos al final sin gota. Y creemos que sin gota, sin nada. Con lo cual, mucho tiempo del ejercicio, para muchos de nosotros años, no miramos tanto lo que hay, sino lo que podemos perder. Y se nos ocurren muchas cosas que podemos perder. Y entonces no podré... Todo tontería. No se trata de perder realmente, físicamente algo. Se trata de dejar de identificarse y mantener un control psicomental sobre el funcionamiento de tu identidad. Es imposible que la gota del agua pierda algo. Físicamente imposible. Pero en su identidad, en su manera de pensar, lo pierde todo porque se considera lo que cree que es. Pero aquí. Y por eso, y solo por eso, en el ejercicio del Zen se os van a pedir de que estáis no moviendo es un cierto tiempo, unos días, y sobre todo que no movéis aquí nada. Porque cualquier pensamiento crea el yo, crea la perspectiva llamada yo. Pensando, la máquina de pensar, de imaginar, de recordar, de proyectar, esta máquina crea la perspectiva de la que se nutre el yo, al instante y al momento. Por eso el Zen y el ejercicio del Zen consiste en la presencia en la que uno no piensa, pero a pesar de todo es muy presente. Y esto no es fácil. Primero, porque nosotros creemos, vale, entonces yo intento dejar de pensar. Pero intentar dejar de pensar es otro pensamiento más. No funciona. Segundo, porque si quieres quitar algo, tampoco funciona porque nunca se puede meditar contra algo. Porque tú al estar en contra de algo, lo creas. Por mucho que no te guste, más estando en contra, más presente lo tienes. Y sigues pensando. Por eso nunca se practica Zazen en contra de algo. Entonces, ni estando en contra, ni pensando en algo en contra de algo, lo único que podemos hacer y que funciona en el Zen es seguir estando presente. Pero, por eso vinculas primero tu atención, por ejemplo, en la respiración. No para hacerla porque tu cuerpo sabe muy bien cómo esto funciona. Él no necesita tu consejo cómo se respira. Él lo sabe mejor que tú. Pero tú intentas no perder ni un instante de tu respiración porque solo así indirectamente aumenta la probabilidad de que no comiences a pensar. Indirectamente. Y además, la presencia misma, a partir de cierto tamaño, no produce pensamientos. Si estás en un estado de conciencia, piensas. Si estás en otro, sientes, tienes muchos sentimientos, pensamientos, pero más presente eres, menos pensamientos hay. Y a partir de cierto momento, por decir así, puedes darte cuenta de la presencia misma, pero no tú, sino podríamos decir que la presencia se da cuenta de sí misma, sin ningún objetivo. Es una pequeña locura, pero existe. Por eso lo único que podemos hacer es arriesgarnos a plena conciencia, no utilizar ningún método, ningún tipo de ¿cómo se llama? Para agarrarnos de apoyo, nada. Parece como una caída libre. Pero si miras bien, no es ninguna caída, ni siquiera ningún movimiento. ¿Sí?
Pero no hay apenas otra posibilidad. Coged otra metáfora todavía para esto, es si hay silencio, no oyes nada. Si hay ruidos, no oyes el silencio. Si solo hubiese habido silencio, no podríamos tener la sensación de silencio porque nos faltaría una diferencia. Si hay ruidos constantes, solo oyes el ruido que hay en este momento. Y los distintos, me gusta, no me gusta, quiero, no, demasiado, voz alta, lo bajo. Como los pensamientos, los ruidos son como los pensamientos. No existe ningún ruido que aparezca fuera del silencio. El silencio está siempre, haya o no haya cualquier sonido y ruido. Pero no te das cuenta del silencio mientras que haya un ruido, porque vas primero a oír este ruido. Mientras haya una identificación con un pensamiento, siempre habrá este pensamiento, y no la conciencia como tal, aunque ningún pensamiento aparezca y desaparezca sin que haya conciencia. Ella es ilimitada y vacía, pero un pensamiento, como en Shin Mei lo dice bien, y ya una diferencia como entre el cielo y la tierra. Porque lo es a ese y no a esto. Por ese ejercicio es tan simple y tan loco. Y un poco difícil, porque el puedo dejar de pensar, porque entonces no sé qué pasará. A plena conciencia no pasa nada, decirlo así. Pero ella misma parece tener la capacidad de estar tan pequeña y tan estrecha como una gota de agua. Y funciona. Y podemos pasar toda la vida dentro o manteniendo esta gotita de agua, o la experiencia o la conciencia, yo soy una gotita del agua. Lo podemos hacer. Podemos pasar la vida con 500 euros al mes. Bastante mal, pero sobreviviremos. Y muchos de nosotros optan por esta vía. Porque estamos acostumbrados y el yo vive gracias a la costumbre. Y quién sabe lo que puede haber detrás. Y arriesgar eso, conteniendo ya tan poco, mejor no. Por eso este ejercicio es loco y requiere un cierto coraje. O mejor dicho, funciona de vez en cuando si nosotros llegamos a un nivel suficiente de sufrimiento o de desesperación para arriesgar estos 500 euros. Mientras todavía puedes más o menos vivir bien, no te da la gana de salir de casa. O por lo menos, la probabilidad que lo haces no es muy grande. Y así también en nuestro ejercicio y en la cotidianidad. Si nosotros consideramos que el Zen es un ejercicio bueno para tranquilizarme y relajarme, no está mal. Pero, por lo menos aquí en la isla tenéis sitios mucho más agradables para relajarse que pasar horas en un cojín. ¿Veis? De esto no se trata en el Zen. No es un ejercicio para tranquilizarme o relajarme. Va mucho más allá de esto. Claro que se puede utilizar para esto, pero va mucho más allá. Si ya vas al banco, entonces, si ya estás en el banco, mira lo que tienes en la cuenta. Y no solo en el cajón, 10 euros porque más no tengo. Pon 1000 y verás si sale o no. Este es un riesgo. Pero arriesgarse a este ejercicio significa también arriesgarse a vivir. Y esta es una locura completamente más grande de lo que podemos pensar. Por eso, otra vez, la maestría o el maestro y el discípulo en la cotidianidad, ¿existe o no? Fundamentalmente no. Porque ningún maestro o maestra del Zen o cualquier otro ejercicio espiritual clásico tiene algo para siempre. La presencia no se tiene. La representas ahora o no, de un tamaño X. Por eso en la cotidianidad, para cada uno de nosotros,
el maestro o la maestra es siempre una persona que esté en este momento, 2 muñecas rusas, más presente que tú. Y esto no siempre es la persona donde pone en el papelito maestro. Es importante, porque ninguno lo tiene. Y si yo he tenido una experiencia hace año, 2 o 5, fue hace año, 2 o 5, pero no ahora. Y vivir de los recuerdos en el Zen no vale. Si tú has tenido dinero hace 5 años y no ahora, ¿qué más te sirve? Vivir de recuerdos en el Zen no sirve. Por eso, en la cotidianidad vale la experiencia de la presencia. Y ella tiene un tamaño infinito y no hay nadie que puede decir yo soy y la tengo. Y ella nunca se mantiene al mismo nivel. Según las circunstancias, puedes tener una presencia más grande y según las circunstancias una más pequeña. Y hay suficientemente ejemplos en la historia también del Zen, donde muchos maestros y maestros cometieron en circunstancias X cositas que no con mucho gusto pasarían a la historia, por decirlo así, según las circunstancias. Nadie alquiló la presencia para siempre en un tamaño definido. Nadie. Por eso es un ejercicio continuo en la cotidianidad. Por otro lado, en el ejercicio ahora más institucionalizado del Zen, merece la pena de vez en cuando hablar con alguien que tiene algunas experiencias de la presencia más clara para verse reflejado. Pero es otra historia. No es que vas a alguien que tiene algo, sino que tiene una cierta experiencia para verse en un espejo. Y esta es otra cosa, porque este maestro o maestra no te da algo y no hará algo por ti. Pero tú en este espejo puedes ver un poco mejor tu estado, o arriesgar, o ajustar mejor el ejercicio, y no estar dentro de películas o identificaciones más sutiles, creyendo o esperando. Y esto es importante, porque nosotros en el Zen no estamos ejerciendo algo que está en el futuro, con lo cual el Zazen no es un esperar a la iluminación. Una tontería. Si existe solo la presencia, ¿a qué vas a esperar? Si esperas a algo o crees que no lo eres, niegas la realidad, niegas el Zen, por decirlo así. Importante paradoja para el ejercicio. Por eso, ejerce el Zen no como un mendigo, ejerce el Zazen no como una persona que pide, o no desde la carencia, solo como una persona que se olvidó quién es, pero no que dejó de serlo. Y esta es una tremenda diferencia. Por eso ejercer el Zen es ejercer el estado de despertar y no esperar a que me despierte. El ejercicio y la vida es completamente uno. Recuérdatos del famoso diálogo entre Joshu y Nansen, cuando Joshu le pregunta a Nansen ¿qué es el camino? Y Nansen le dice, la conciencia cotidiana o tu conciencia cotidiana. La que tenemos. Es como la gota pregunta a la otra gota, ¿qué es el agua? Es lo mismo. No podemos comenzar otra vez, el agua es, escuchando hablar agua parece ser algo 2 mares más allá, algunos miles de kilómetros de viaje, un poco de dinero y a lo mejor llegas. No hay ninguna gota de agua que no sea agua. Por eso es completamente suficiente no ir a ningún sitio y no buscar nada fuera para darse cuenta de que somos agua. No es necesario pensar en algo para darse cuenta de que somos la conciencia, porque el pensar es solo una función de la conciencia. Pero no es necesario, y por eso el Zazen mismo
no es un camino hacia, sino es un ejercicio mismo de despertar. Un instante, sea un pequeño instante, cuando estás uno con esta respiración, lo es. Puede ser que es solamente tan corto que todavía no llega a ser suficientemente consciente, por decirlo así. Pero esto no quiere decir que no lo es. Por eso, cualquier respiro, cada uno, merece la pena ser ejercido. No es un vehículo para algo más tarde. Esta respiración o ninguna. Esta respiración en el sasen no has hecho nunca. Y en la calle lo mismo. Es completamente fresca y nadie la va a hacer por ti. O eres consciente ahora o nunca. Y no aplazas ningún tipo de ejercicio a más tarde, a luego, de jueves de 7:30 de la tarde a 9. ¿Y qué haces el viernes? ¿O el miércoles? ¿No es presencia? No se puede reducir el sasen a una horita o a media horita, a un session una vez al año. No existe ningún momento que no sea fresco y único. Y esto no es solo el sasen mismo, en la postura, digamos, más clásica, sino se trata del todo. Pero como tenemos tanto ruido y tantos inputs exteriores, es tremendamente difícil de mantener una conciencia más presente porque inmediatamente nos vamos, o ya estamos todo el tiempo fuera. Por eso el sasen no es mejor, solo impide un poco los ruidos para que no haya tantos movimientos en la mente, para que aumenta la probabilidad que te das cuenta de que todo el tiempo estás bañándote en el agua, o que todo el tiempo eres el agua, por grande o pequeña que sea tu conciencia. Y esto es suficiente. Por eso necesitamos y no necesitamos maestros, los necesitamos para una clásica ayuda de personas que a lo mejor tienen una otra experiencia o conocimientos de muchos problemas que pueden venir a la hora de ejercerlo. Pero ellos no son mejores o no lo tienen más que tú. Tienen el mismo dinero en la cuenta que tú. Y si viven de otra manera, no es porque le tocó la lotería. No es así. Tienen lo mismo, solo lo gastan, a lo mejor, y no todos, lo gastan un poco más y tú podrías hacerlo si te atrevieses de mirar lo que de verdad eres o tienes. Y esta es la gran diferencia entre hacer de cualquier camino, experiencia espiritual, luego una religión o una institución, o elevar a los altares a algunas maestras y maestros, y arrodillarse y creer que ellos ya han llegado más allá y yo todavía no. Todo este pensamiento, lo que sí que ayuda es mantenerme en mi misma estrechez y ahorrarme cualquier riesgo. Porque entonces, para ellos sí, ellos son excepcionales, han tenido mejor pasado, padres o mucha más suerte, y yo no. A lo mejor un día intentaré, pero soy una persona bastante humilde y me quedo con lo que tengo y así. No. Tenemos todo lo mismo y somos todos en este sentido la misma conciencia. Y este mensaje sí que es un mensaje que merece la pena. Incluso en el llamado Evangelio, que es la palabra griega para la buena noticia, esto sí que es la buena noticia. Que el mar y la gota son absolutamente uno. El Padre y yo, Cristo, somos absolutamente uno. Esta sí que es la buena noticia. Somos absolutamente. No hay nadie que te debe salvar de algo, porque antes de cometer cualquier pecado ya eres salvado. Ya somos agua, no la vamos a hacer un día. Y esto es muy importante. Por eso no merece la pena ni ejercer el Zen como algo religioso, ni hacer del Zen una manera de ejercicio o incluso casi deporte para conseguir algo, para ser mejor en todo esto. En el fondo no merece la pena.
pero sí merece la pena para la calidad de nuestra vida cotidiana darse cuenta quién somos de verdad. Sabiendo, aunque no nos vamos a dar cuenta del todo, y nadie se va a dar cuenta del todo, lo somos. Entonces, si podríamos partir del punto, lo experimentamos o no, más o menos, que lo somos, entonces nuestra vida cotidiana se puede convertir en una vida divina. En palabras, digamos, religiosas occidentales. Se convierte en divina, significa que podríamos ejercer y vivir la cotidianidad desde la conciencia de la unidad del todo. Y esto significa en la cotidianidad de que hago lo que hago, puedo estar segurísimo de que todo esto repercute en todo. Como todo repercute en mí, todo mío repercute en todo. Aunque he hecho algo y me parece que no me pillaron, esto es lo de menos. ¿Me pillaron o no? Hago lo que hago, simplemente esto repercute en todo. Y si vives en la cotidianidad, imagínate, cógete 2 horas al día o un día a la semana, que es un ejercicio muy cotidiano, donde te propones de que, ok, ahora me comporto como si todo estuviese en interacción con todo. Imagínate con qué tipo de presencia y con qué manera de pronto vives en la cotidianidad. No da igual lo que haces. Tampoco luego hay que ser artificial, pero simplemente lo haces o dejas de hacer. Tiene su repercusión. Y esta conciencia es interesante. Pero si el Zen tiene razón en su experiencia, entonces así es la realidad. Te guste o no, todo lo que haces y dejas de hacer repercute en todo. Y no es esta responsabilidad, entonces yo intento ser bueno. No, toda la vida se vive así. No es un yo personal que lo hace o no. Simplemente, todas partes del agua se repercuten en todos. No hay un límite en este sentido. Es loco, es completamente loco. Por eso todo repercute en nosotros y nosotros en todo. Y mantener de vez en cuando, como pequeño ejercicio, esta conciencia es una pequeña locura para nuestra manera cotidiana de creernos estrechos. Yo voy a mi casa y cierro la puerta y punto. Hazlo en un espacio infinito. Ciérrate y créete que esto está cerrado y no toca a nadie, todo ese tipo de cosas. No es verdad. Y hoy día tenemos muchas técnicas ya mucho más simples para darnos cuenta. Muchos conocen los trabajos psicológicos de varias escuelas donde te das cuenta de que tantas informaciones del pasado y de otras circunstancias están vivas. Vivimos en todo esto. Por eso es importante lo que haces y dejas de hacer. Es importante lo que piensas o lo que no piensas. Porque todo lo que piensas o no piensas, lo que haces o dejas de hacer, simplemente repercute. Y esto sí que es una cierta responsabilidad vivida en esta unidad. Y si tienes más conciencia, más responsabilidad tienes. O te das cuenta de la responsabilidad. Y si tienes menos, un poco menos. Pero es la misma. Por eso, no creo que es necesario que nos preocupemos por más o menos estados de estar despiertos. Según nuestras circunstancias, podemos vivir la cotidianidad y podemos vivir el momento presente según el tamaño de nuestra conciencia. Y esto ya es mucho. No vamos a mejorar el mundo de la manera que yo siempre debo hacer algo por, pero con mi postura puedo influir mucho. Probablemente incluso más de lo que pienso. Y de vez en cuando, a lo mejor incluso más que con uno u otro acto. Y imaginaos la postura de varias personas, un poco destacadas porque ellos los vemos mejores,
con una cierta sinceridad y presencia personal, con la mente de yo no sé de verdad dónde tira todo este mundo. Sería, para muchos de nosotros, bastante sanadora. Imagínate, algunos de los grandes políticos, en ciertos momentos hubieran dicho, o en momentos importantes, nosotros de verdad no sabemos las soluciones, pero podemos mirar y vamos a mirar cómo llegamos a saber qué hacer. Sería más sincero y a lo mejor nos daría más confianza en que cada uno te vende a cualquier momento de que tiene la idea de dónde tira el mundo. Que no es verdad, nadie lo sabe. Pero este momento de no saber es un ejercicio. Y otra vez el Zen. Por eso, en la cotidianidad propia, tuya, en tu vida, y en el cojín, sobre todo cuando vienes, siéntate con la mente yo no sé. Pero la mente yo no sé, no es la mente que yo no tengo idea, esto es otra cosa. La verdad es que yo no sé lo que habrá mañana. Y yo no sé qué es la verdad. Y yo no sé lo que es lo bueno para mí y todos. Pero no saber puede abrir y mirar qué pasos quiere la vida. Y la cotidiana es lo mismo. Tú no sabes lo que ocurrirá mañana. Tú puedes prepararte, pero no sabes. No sabes cuánto tiempo vas a vivir, no sabes lo que te va a tocar vivir todavía, no lo sabes. Y si admites este espíritu no saber, admites mucha más presencia y apertura para ver qué ocurre. Y por dónde quiere vivir la vida. Y entonces a lo mejor te puedes dar cuenta de que las corrientes del agua son mucho más locas que solo esta voluntad de la gotita, no, yo me quedo aquí. Y no puedo ir allí porque no. Porque toda la vida fue y yo también. Por esto esta mente de no saber, que también es la mente de los llamados maestros. Y no, ellos no saben. La mente de maestros, yo no sé. Y no, yo sé y ellos no. Es muy importante que en cualquier encuentro miramos esta mente como es el núcleo del ejercicio. Porque el no saber significa también dejar de pensar y aumenta otra vez la posibilidad que nos damos cuenta de la plenitud del momento. Tal como es, lo que nos puede relajar, lo que a la vez no nos quita el trabajo del día al día, pero nos puede ayudar y facilitar el fluido de este día al día, porque nos puede quitar un poco del miedo. Si te das cuenta de la amplitud del ser. Entonces reinan otras leyes en el mar que la gota del agua cree que puede influenciar. Y no podemos decir que conocemos hacia dónde van las corrientes del mar, que conocemos lo que está bien y mal y debemos todo cambiar porque nos parece que. No lo sabemos. Y tenéis la opción en el Zen, en el Kojin, en la cotidianidad, arriesgaros un poco más. Pero solo arriesgar significa mirar mejor lo que hay, pensar menos en lo que debería haber. Así disfrutar más de lo que hay, porque lo que habrá no lo sabemos. Pero el momento único que podemos vivir y disfrutar es ese. Por eso, esta respiración, este paso, este momento, esta comida, esta mirada, esta persona. Y así paso por paso. Para el yo no siempre es suficiente, pero para el corazón esto es mucho. El corazón se nutre de lo que hay, la cabeza de lo que podría haber. Pero es distinto. Por eso, no sigue demasiado siempre los planes, sino mirad lo que hay. Y mirad si esto, lo que hay de verdad, no llena el corazón.
es difícil rechazarlo porque la plenitud misma y el agua tal como es, forma parte o es corazón. Y la vida solo se vive aquí, o solo se vive paso por paso, o respiración por respiración. Y no se vive como una espera hasta que se cumplen mis planes. No creo que así funcionará nuestro corazón y no creo que por allí irían los caminos, sobre todo por allí no va el Zen. En este sentido, el Sesshin es, como la palabra lo dice, un ejercicio del espíritu del corazón para poder quedarse con lo que hay y en lo que hay y descubrir a través de esto la plenitud y no esperarla y aplazarla otro día. En este sentido, muchas gracias. El recuerdo ocurre ahora, en este sentido. Y el futuro, como un plan, también ahora. Tú te recuerdas ahora. ¿Sabes? Incluso neurobiológicamente, si tú te recuerdas hoy de tus vacaciones del año pasado y mañana te recuerdas, por ejemplo, ¿no? O yo me recuerdo hace una semana de las vacaciones y hoy de las vacaciones. Entonces nosotros creemos que hace una semana y hoy nos recordamos siempre de las mismas vacaciones. No es así. Yo me recuerdo hoy del recuerdo de hace una semana de las vacaciones. Físicamente, neurobiológicamente sabemos que no es así. Yo me recuerdo del recuerdo de. Por eso, con el paso del año, los recuerdos cambian. Y bastante. Porque tú te recuerdas del recuerdo, del último recuerdo, y no de las vacaciones. ¿Entendéis? Tú te recuerdas lo que has fijado aquí, y no de esto allí. Loco, mucho más loco y mucho más centrado en nuestra manera de pensar. Es decir, tú, ¿sabes? Es lo mismo que miras en la computadora, hoy la foto y ayer la foto. Tú miras hoy, no tus vacaciones, sino la foto de las vacaciones. Y no las vacaciones. ¿Sí? Nosotros miramos nuestro recuerdo y no el hecho. El hecho ya no existe en este sentido. O sea, claro que deja ecos fuertes de vez en cuando. Pero a pesar de todo, a nivel de nuestra memoria, fotos. Por eso lo que trabajamos muchas veces es que también nosotros podemos cambiar el pasado, en comillas, en el sentido de que podemos hoy admitir algo de los recuerdos que tenemos en nosotros que hasta entonces llamamos despertar. ¿Sí? Entonces, en este tipo de ejercicio, es muy importante que te quedes solo, por ejemplo, con la respiración o con el mu, y no te vayas a ningún tipo de mirar algo. Porque así comienzas a pensar. Ningún tipo de observar, ningún tipo... nada. ¿Sí? Estás solo con la respiración. ¿Ok? Esto es importante para tener digamos, una experiencia básica. Pero cuando viene la emoción o cuando viene el pensamiento, aunque estés centrándote en la respiración... Si viene pensamiento, si viene sentimiento, da completamente igual. Ni lo nombrar, nada. Ni lo observar tampoco. No. Si observas, hay dos. Ya la dualidad, ya se para. Te vas ya al... Y por eso, no sé, en los últimos tiempos, no sé, gracias a qué, se estableció un poco también en las meditaciones el papel del observador. Es un callejón sin salida, porque te estancas. El observador es tu yo un poco más sutil, que se distancia de sí mismo. Pero que siga analizando. ¿Sabes? Tú miras... Siga analizando. Tú miras las ideas tuyas, por decirlo así. Con algunas te identificas, con otras no. Y de allí, por identificarse con algunas no, aparece la sensación de observar. Pero tú no observas ¿sabes? Yo me observo a mí mismo. Esta frase, lo decimos muchas veces, pero en sí mismo es una completa tontería.
¿quién se observa así? Tú tienes una idea de ti y desde esta idea te juzgas o juzgas otras ideas tuyas llamándolos yos. ¿Sabéis? Pero tú solo puedes decir, como se dice en el mundo espiritual, esto es mi ego. ¿Vale? ¿Y quién lo dijo? Otro día en el centro nuestro dice un colaborador, Alexander, he encontrado una persona muy interesante que podríamos invitarla al centro para dar una conferencia. Y yo dice, ¿sí? ¿Quién es? Y dice el nombre de alguien de Estados Unidos, creo. Y dice, parece muy famoso y dice que perdió su yo. Y le digo, vale, ¿y quién vamos a invitar? Y dice, vale, le digo, vale, pero sí, porque habla muy bien de que ya no tiene su yo y que está amando a todo el mundo. Y dice, vale, pregúntale qué vale su conferencia. $15,000 hora. ¿Lo ves? ¿Interesante? Pero mi duda sigue siendo un poco también el concepto de respiración y experimento dolor. ¿Voy a hacer uno con mi dolor? No. ¿O voy a Sigo respirando. respirar? Si quieres ser uno con el dolor, ya te has separado del dolor. Si suponemos, si tú vas si alguien de vosotros se sienta, entonces tú te sientas para 25 minutos con el espíritu que puede ser que me muera. Que no vas a hacer 25 minutos nada en contra de lo que hay. Porque si estás sentado aquí en esta sala, normalmente puedes estar seguro de que todo, absolutamente todo, lo que te viene en el coco o en el sentimiento es recuerdo o proyección. Todo lo que te viene en la cabeza sentado en el sasen es recuerdo o proyección, porque si alguien de verdad te amenaza ahora aquí, el responsable de la sala te dirá, ok, viene un león. Pero esto no ocurre tantas veces, que haya una verdadera amenaza. Por eso, para una sentada en circunstancias bastante artificiales, seguras, podemos olvidarnos de cualquier tipo de, de reacción, sea física o mental. Y si estás sentado y dices, hoy siento un dolor, es posible que no vas a morir en los próximos 20 minutos. Yo digo muy en serio. Para arriesgarnos, no movernos ni físicamente ni mentalmente. Por eso, busca una postura de sentada para la que de entrada más o menos sabéis que podéis soportarla el tamaño de la sentada que tenéis en el grupo. Y si se te duerme la pierna, y si normalmente no te levantas luego, pero si se duerme o no, 10 minutos con la pata dormida no es una sentencia de la muerte. ¿Sabes lo que digo? Igual lo que pase, debemos arriesgarnos por un instante X, no entrar en la clásica reacción. El yo es reactivo en este sentido. Entras en la reacción, ya tienes un juicio. Tienes un juicio, tienes un pensamiento. ¿Sabes lo que digo? Estás los 25 minutos. Claro que si luego notas, tienes dolores a lo largo de un sesión tremendos de la espalda, lo que sea, sin gran cosa, quitas esto, coges esto, ¿sí? Para que no haya lo hago, no lo hago, está bien. No, de manera más corta para no entrar en demasiada reflexión, inmediatamente, ¿sí? Y sigues en este ejercicio. En medio de todo. No para mejorar y quitar. ¿Sabes lo que digo? En medio. Sin nombrar el sentimiento, sin hacer una comparación, sin analizar, nada, porque esto todos son movimientos mentales. Tiempo hasta que nos acostumbramos, entre comillas, o podemos arriesgarnos más,
para mantener este tipo de ejercicio un cierto tiempo. ¿Sí? Y da completamente igual lo que te pasa por el cuerpo. Vivir el presente es no hacer planes de futuro. Otra vez, lo importante es que tú al día puedes hacer los planes que te da la gana. Pero primero, lo haces ahora. Y segundo, nos necesitamos en una comunidad un poco, nuestra manera de organizarnos, pero no te vas a creer que esto es la vida. ¿Sabes lo que digo? Es decir, que no, en el ejercicio o en general, si eres muy presente, haces menos planes. Menos presente eres, más planes haces. Imagínate, o mira los momentos que has estado bastante feliz. Piensas menos, haces menos planes. Cuando estás mal, haces más planes. Es decir, más estrecho eres en este momento, más separado del todo te sientes, menos a gusto te sientes. Los planes tienen la función de pensar en algo bonito, porque pensándolo ya produces un sentimiento agradable. Y si encuentras un plan que más o menos encaja en tu vida y produce un sentimiento bonito, te crees, y si yo lo tuviera, entonces sí, estuviese mejor. Pero la función de muchos planes para nosotros es la falta de presencia, y los planes tienen una manera compensatoria, una función compensatoria para lo que no podemos vivir ahora. Y no tanto que los vamos a conseguir, sino mientras los planificamos estamos mejor. Y luego creemos que si yo lo tuviera de verdad, entonces locura. Mira tu vida y los planes que ya has conseguido. Locura, ¿no? ¿Sabes? La mayor... Yo no quiero decir que no haya plan, que no, haz lo que quieras. Pero podéis ver que con más presencia, menos movimientos compensatorios vamos a tener. Esto se trata. Y muchos de nuestros movimientos mentales, también de trabajos cotidianos, tienen una función compensatoria. Mira que buscar. Si tú vuelves a casa y poner la tele, muchas veces, es porque no estás acostumbrado de estar contigo. Evitar, una evitación. O estás, sabes, cansado o no sabes qué hacer contigo. Es una falta de ejercicio y no porque vienen cosas tan bonitas en la tele. Sobre todo. O sea, no se puede decir de que tenerla puesta todas las tardes es algo enriquecedor. Tiene una función compensatoria, por decirlo así. También muchas veces todavía no indagado en sí mismo, no poder estar solo, o estar con mucha gente no significa que todo está bien. Muchas veces la huida de no poder estar solo. Nos utilizamos mutuamente para no sentir ciertas cositas. También compensatorio. Y estos planes que haré yo fin de semana, muchas veces son compensatorias porque tengo miedo a estar solo un fin de semana. Y por eso, mirad, es un sasen muy, muy, muy fuerte. Solo cógete una cosita que sientes que es compensatoria y deja de ejercerla a plena conciencia. Y verás hasta dónde te conduces. Es muy jodido, pero muy rápido. Si dices, voy a llamar a Pepe, espera un momento, si eres consciente, un momento, ¿para qué? ¿Sabes? Voy a dar un paseo, espera, ¿para qué? ¿Se te cae el techo en la casa? ¿O de verdad tu cuerpo necesita moverte? ¿Sabes lo que digo? Mira si es un movimiento compensatorio o es algo que de verdad te pide el momento del cuerpo. Y verás lo que hacemos en la cotidianidad y podrías ver lo rápido que el camino se convierte en realidad y hasta dónde te puede conducir. ¿Sabes? En este sentido. No se trata de no pasear, no. Solo de manera compensatoria. Y esto sería mucho. ¿Cómo entonces podríamos llevar bien esa soledad? Es decir, que no sea soledad que yo me sienta fructífera. La soledad probablemente fructífera solo puede ser vivida
si llegas a disfrutar de la plenitud, si tienes la experiencia de que el momento es plenitud. Si no tenemos, nos quedamos separados, y esta es soledad. La soledad bajo la que sufrimos es debido a pero también a sentirnos separados del todo. ¿Sabes? Si no, por supuesto podemos disfrutar, no es que es mejor que, puedes disfrutar con alguien, pero nosotros muchas veces no queremos estar solo porque le tenemos miedo a la soledad. Porque en estos momentos nos damos cuenta de que el sentimiento de separación y abandono, por supuesto por traumas pasados, pero también la separación misma no es gozo. El yo no goza, el yo no es un gozo, no puede ser un gozo porque es una manera operativa de sobrevivir a nivel de cierta identificación. Por eso creo que la soledad puede ser más, llegamos a vivirlo, si no, lo veo difícil. Tener este tipo de sentimientos de unidad, o experiencias de unidad sin poder nombrarla así. Hay muchas personas, ¿sabes? No es necesario que la gente luego diga, esto es una experiencia zen o lo que sea. ¿Podría definir qué es la plenitud y qué herramientas pueden haber para acercarnos más a ella al margen de la introspección que nos ayuda a hacer el zen? No puedo definir la plenitud, lo siento. ¿El mar? ¿El océano? Sí, en este sentido sería, desde el punto de vista de la gota, es el océano. ¿Sí? Pero carece de definición. Mejor dicho, nosotros en muchos momentos al día podríamos estar más en la plenitud si nuestra conciencia se podría volver a abrir. Ella puede volverse a abrir, no tenemos miedo. Coged la palabra española porque es muy importante para la conciencia. La estrechez en latín es angustis. Angustia es la estrechez, no sentimiento de miedo. El miedo acompaña a la angustia. Es decir, según las circunstancias, nuestra conciencia se pone estrecha, porque así todo el sistema psicosomático puede percibir menos de lo que hay. Y con lo cual así se protege del dolor. Pasa el peligro, podrías abrirte. Todo esto muy bien, pero nosotros con el paso del tiempo nunca ya abrimosnos del todo, sino queda una tendencia a estrechez y el yo es una cierta estrechez. ¿La plenitud la hemos perdido? No, hemos perdido la capacidad de disfrutar de ella por el miedo que puede pasar. Es que yo pienso... ¿Sabes? No que hemos perdido la plenitud, hemos perdido la capacidad de disfrutar de ella. La conciencia se podría abrir, pero solo en circunstancias X lo permitimos. Por ejemplo, te enamoras, boom, se abre un poco más. ¿Sabes? Luego, ella besa al otro. ¿Sabes? Inmediatamente no lo soportas. Es raro, ¿no? Tienes, yo qué sé, tengo 50 tantos años, me enamoro, boom, ella besa al otro, boom, me muero. Una locura. Pero en este sentido funciona nuestra conciencia. Y tenemos muchos estados y podríamos, a partir de cierto momento, ir a más, lo que se experimenta y se llama espiritualidad, pero siempre dentro de la misma conciencia, no de otra. ¿Sí? Y nosotros pasamos la mayor parte de vida en una conciencia bastante estrecha, ubicada o guardada por un montón de militares que dicen, cuidado, miedo, vienen, van, nos dejan, nos amenazan, faltará, ¿sí? De vez en cuando tienen razón, pero no tanto para pasar tanto tiempo tan cerrado. ¿Qué creemos? Y comparando con el peligro que realmente hay, pasamos demasiado vida
protegiéndonos para lo que hay, ¿sabes? Y así perdemos muchas posibilidades de otro tipo de vivencias. Es que yo creo que tenemos miedo a seguir para adentro, ¿no? A abrir, porque tenemos muchos anclajes. Entonces, trabajar esos anclajes es importante para... También, sí, pero verás que antes o temprano puedes trabajar algunos claves tuyos, pero antes o temprano hay que arriesgarse. En la vida normal, nosotros intentamos que el mundo esté tan agradable, creyendo que si todos serán agradables, yo puedo bajar los militares de la guardia mía. En el Zen, nosotros no los ponemos. No los dejamos, ¿sabes? No los utilizamos. Y entonces puedes ver que el mundo no es tal como te parece. Pero si tienes vivencias muy traumáticas, es mucho más difícil no poner un soldado en esta herida para que la proteja. Mucho más difícil, con lo cual de vez en cuando es importante hacer algún tipo de trabajo terapéutico. Alexander, sobre el trabajo que decía antes de dejar, no estamos compensando. Vale, yo me imagino en alguna situación mía, ¿no? Dejo de hacer... Ya, si tú dejas de hacerlo, es más o menos como una desintoxicación. Entonces, inmediatamente te das cuenta qué sentimiento has intentado compensar. Depende de la estabilidad y tamaño de tu presencia. Si eres presente, puedes arriesgar este sentimiento. Imagínate, te has quedado con la gente para salir fin de semana y tienes 5 mensajes, coges todos, no puedo. Y entonces, el mundo se te cae por encima. Ok. Y ahora, en este momento, si eres lo suficientemente presente, puedes sentir como todo esto se va para abajo si tú sigues con la siguiente respiración y puedes mantener la presencia, porque se va un sentimiento, te traspasa un sentimiento antiguo, muchos sentimientos. Si lo puedes hacer un gran paso en tu vida. Si no tienes suficiente presencia, te hundes en este sentimiento y puedes llegar a pánico y entonces fatal. El tamaño de la presencia decide si será un sentimiento que te traspasa, que traspasa tu presencia, o será un sentimiento en que te hundes. Si esta es tu presencia y esto es el miedo, la mayoría de nosotros tiene la sensación de que si el miedo se acerca, va a ser más grande y me amenaza. Pero no es verdad. Si el miedo se acerca, angustia se estrecha tu presencia, y el momento del pánico es el momento cuando tú eres menos presente y actúas de una manera casi como un animalito. Si vives, intentas sobrevivir, luchas por sobrevivencia porque pierdes la presencia. Entonces, muchas veces en algunos trabajos personales psicológicos intentamos hacer algo con esto. El Zen opta por eso. Mantén esto así, entonces te viene esto si mantienes eso. Teresa de Ávila, solo Dios basta. Pero no porque alguien hace algo por ti, sino según el tamaño de la conciencia, esto se queda relativo. Pero si esto es más chico, te hundes. Y este es el riesgo del ejercicio. Si esto es todavía muy flojo, te vas a cerrar según el pensamiento o el sentimiento que viene, automáticamente. Por eso nuestro ejercicio será arriesgarnos unas respiraciones más y ver si de verdad me muero o no.
Es un sasén tremendo. Si se te va un fin de semana al carajo, por este es como un ejemplo, y tú dices, ok, noto que estoy fatal, pero me permito estar fatal y me permito ser presente en este estar fatal. Voy a hacer la vivencia de estar completamente jodido y fatal. Vamos a ver cómo es. Ábrete, presente, a esto. Ay, ¿sabes? Ábrete, vale, va a ser un fin de semana horrible, lo sé. Voy a ver cómo es este horrible. Mantén una curiosidad por lo que viene. Si mantienes una curiosidad, eres presente y le das la bienvenida y eres tú ¿cómo se llama? El anfitrión para la sensación. Si no, eres la víctima de, ya no hay, en 10 minutos llamas a quien sea para salir. ¿Sabes? O incluso, mucha gente dice, ay, entonces, voy a hacer una sentada. Pero también desde el espíritu, voy a hacer. De la misma. Y puedes hacer miles de sentadas. No sirve para nada. Es también una compensación. ¿Sabes? La sentada como tal no es según cómo la utilices. Y para muchos de nosotros, en muchos actos, es una compensación. Bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, voy a la asociación. Bueno, lo hago con el grupo y así. ¿Sabes? ¿Sabes? Y así afrontas desde el anfitrión, la presencia misma, lo que ocurre. Me siento rara, ¿vale? Voy a hacer la experiencia de lo raro. ¿Sabes? Es un instante, o eres víctima o eres la presencia. Y es fácil de decirlo, es jodido hacerlo. Es otra cosa. Pero yo solo describo, no quiero decir que yo lo hago todo mejor, pero solo quiero describir en qué consiste el ejercicio. Para que no nos engañamos a nosotros mismos. Ese es el problema. Ok, la última. Yo creo que en realidad somos todos seres iluminados. Ya en lo profundo de nuestro ser somos seres iluminados. Entonces, también he leído alguna vez este anhelo o este deseo de conseguir esa iluminación, que no tenemos que conseguirla porque ya está ahí, ¿no? Puede ser contraproducente, puede ser uno de los... Bueno, como dije, es una paradoja. Todos somos ricos, pero no todos lo sabemos. El conocimiento te sirve en la cotidianidad para no huir del momento, sí. ¿Sabes? Un concepto un poco, entonces no va a resistir a muchos momentos. Y ya está. Da igual lo que pensamos, la cotidianidad nos refleja lo que somos de verdad. Y toda la cotidianidad, nuestras decisiones, la manera como vivimos dolores o lo que sea, refleja la manera como nos organizamos. Sí, pero quiero decir que aparte de lo que yo realmente crea o no crea, se supone que es lo que es, ¿no? Es lo que es. Somos seres iluminados ya, unidos, somos el mar, entonces a lo mejor si nos quedáramos un poquito tranquilos y quietos, ¿sí? Espontáneamente pues se manifestaría esa... También, y yo creo que es un camino también bastante válido, si te entiendo bien. No es necesario ir al banco para ver si tienes mucho dinero. Ayuda. Podrías comenzar a gastárselo sin ir al banco. Pero esto tampoco es tan fácil. Según, ¿sabes? Algunos caminos ofrecen un poco una mirada a la cuenta bancaria. Porque es más difícil todavía vivir como si estuvieses ya rica sin ver el banco. Es mucho más difícil. Pero, en el fondo, completamente posible. Gracias.
En este sentido, podéis ir de compras. Sí. Bueno, gracias.